Feliz día para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 7, los regalos del reino, en la sección 9, la extensión del reino. 1. Solo tú puedes limitar tu poder creador, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser con mayúscula pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando entre ellos siempre en favor del espíritu. Para el ego eso es ser parcial y así reacciona como si algo estuviera contra él. Para el espíritu eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que esté excluido. Solo nosotros podemos limitar nuestro poder creador, ya que la voluntad misma de Dios es que se libere ese poder creador, que nos reconozcamos como los co-creadores con el Padre, que fue tal como fuimos creados. Seguimos siendo co-creadores con el Padre, solo que desde este sueño de separación usamos ese poder creador para fabricar. Por eso nos dice que solamente nosotros podemos limitarnos con ese poder creador que tenemos. Y estamos ahora limitándolo porque estamos en un sueño en el que estamos continuamente fabricando. Ya habíamos dicho anteriormente que la mente está siempre creando. Una mente despierta está siendo co-creadora con Dios y en el caso nuestro, que parece que nos movemos en la ilusión del cuerpo, de la forma, de la materia, estamos fabricando. Pero la mente no deja de crear en ningún momento. Aquí nuestra creación es una falsa creación, o sea, una fabricación. En el cielo, desde nuestra mente recta, somos co-creadores con el Padre. No es voluntad de Dios de que nos privemos a nosotros de nuestras propias creaciones, esas creaciones que tenemos en el cielo, así como tampoco es voluntad de Dios privarse Él de nosotros porque estamos en ese sueño, sumidos en un sueño de separación. Así que nos dice Jesús, no prives a la filiación de tus regalos o te estás privando a ti mismo de Dios. Al privar a la filiación de esos regalos, estamos privándonos nosotros mismos de Dios. El espíritu mora en la parte de la mente entre el ego y el espíritu. El Espíritu Santo está ahí justamente entre el ego y ese ser que somos. Y me dice que siempre está mediando por el espíritu. Siempre está abogando por el espíritu, es decir, por el ser que soy, lo cual al ego le parece algo extraño, como si hubiese algo que está ahí en todo momento contra él. Para el espíritu, eso es la verdad porque el espíritu conoce su propia llenura. Y aquí podemos sustituir la palabra llenura por plenitud, por extensión, perfección, santidad, inocencia. El Espíritu Santo reconoce que ese espíritu que somos es realmente pleno, perfecto. Reconoce
esa llenura y ese poder de extender que como espíritu tenemos, que desde nuestra mente despierta tenemos. Párrafo 2. El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su creador es, por lo tanto, la propia llenura del espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le ha dado todo su poder a todo lo que creó porque forma parte de él y comparte su ser con él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser con mayúscula tiene que ser expandido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser, tal como su creador lo compartió, puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir su voluntad, es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender el ser con mayúscula de Dios. El poder de toda la filiación y de su creador es esa llenura del Espíritu. No hemos dejado de ser lo que Dios creó. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Es decir, seguimos en esa plenitud, en esa perfección. Seguimos con esa capacidad de extender, de crear, porque somos co-creadores con el Padre. Solo que desde esta ilusión, en este sueño, estamos siendo ahora fabricadores. Por eso es que nos dice que el espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, así como está incluida en Dios. Que ese poder que tiene toda la filiación es exactamente ese poder creador de todos, porque las creaciones del Padre son igualmente perfectas e igualmente plenas. No hay nadie en esta ilusión que sea distinto del otro, que tenga menos, que esté excluido en todo o en parte de esa bendición del Padre. Por lo que, si nosotros estamos viendo en este momento esa separación, esa diferencia, nosotros tenemos que pedir la corrección para dejar de ver esa diferencia, esa idea de separación, y de esa manera entonces empezar a incluir a toda la filiación cual uno solo, que es lo que realmente es, y reconocer que en esa totalidad está el poder del Padre. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y me aclara que toda totalidad tiene que incluir a Dios. Se incluye a Dios donde no hay ninguna idea de separación, ninguna idea de especialismo. Por lo tanto, toda totalidad tiene que incluirlo. Dios le da todo su poder a todo lo que creó, porque forma parte de él. Ese poder que se nos da como co-creadores con el Padre es una herencia del Padre. Recordando que fuimos creados en igualdad de condiciones que Él. Así que Él comparte todo ese poder creador con nosotros. Crear es lo opuesto a perder, de la misma manera en que la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. Párrafo número 3.
Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Su llenura no puede ser contenida de la misma manera en que la llenura de su Creador no se puede contener. Llenura significa extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir de tu gozo y, como resultado de ello, te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho. Pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto, no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no afecta su realidad. De la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Yo puede que no esté reconociendo en este momento que sigo siendo ese santo hijo de Dios perfecto, pero eso no obstaculiza lo que soy. Eso no va a hacer que sea algo distinto o diferente de lo que Dios creó. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Nosotros, como Espíritu en completo estado de gracia, tenemos una función y esa función es extender el ser de Dios, extender al Padre. ¿Por qué? Sencillamente porque la llenura del Padre, la plenitud del Padre no puede ser contenida. Al igual que nuestra plenitud, nuestra llenura, tampoco puede ser contenida. Fuimos creados para crear. A menos que crees, estarás insatisfecho. A menos que estemos creando, estaremos insatisfechos. También, como nos dice que es el sistema de pensamiento el que está obstaculizando esa extensión, el reconocimiento de esa perfección, el fluir de lo que somos, es decir, el extender lo que somos, que es lo único que nos genera gozo. Por lo tanto, mientras no estemos creando, nos sentiremos insatisfechos. Pero como Dios no conoce la insatisfacción, pues entonces nosotros podemos también pedir esa guía para dejar esas ideas de insatisfacción y pedir corrección a todas esas percepciones erradas, a todas las ideas de separación, reconocer que en toda totalidad tiene que estar incluido Dios y volver entonces a reconocerme como ese ser con mayúscula co-creador con el Padre. 4. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la llenura de tu propio ser. Excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y su aceptación de dicha plenitud la reincorpora al reino. La completa apreciación de la llenura de ser de la mente hace que el egoísmo se vuelva imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento de esta produce paz. Párrafo 5. Tus creaciones están protegidas por el Espíritu Santo porque se encuentran en tu mente. Las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas.
Moran ahí como parte de tu ser porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, ya que toda la creación les pertenece a todos al haber sido creada para la filiación en su totalidad. El reino se extiende para siempre porque está en la mente del Padre. Y como la mente del Padre es extensión, pues el reino entonces se extiende para siempre. Fue creado para eso. Nosotros no conocemos nuestro propio gozo porque no conocemos esa plenitud. No conocemos esa perfección. Por lo tanto, desconocemos que somos capaces de extender igual que el Padre. Me explica Jesús, excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Excluye de ti a cualquiera de tus hermanos y no podrás gozar de plenitud. Excluye de ti esos a los que ahora ves como distintos, como tóxicos, como el ladrón, como el pederasta, el violador, y no podrás gozar de plenitud. Sencillamente porque una mente dividida no se puede percibir como plena. Esa mente dividida necesita el milagro de la plenitud. Necesita un milagro para que se corrija esa percepción y se dé cuenta que es uno con la totalidad. Únicamente reconociendo las creaciones del Padre como un todo, nos estaremos reconociendo como uno con la totalidad. Por eso me dice, excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Cualquier parte del reino. Una mente dividida no puede percibir su llanura y necesita el milagro de su plenitud. Que ese milagro alboree en su mente y la cure. La completa apreciación de la plenitud de ser de la mente hace que el egoísmo se vuelva imposible y entonces la extensión se vuelva inevitable. Anteriormente me decía que el sistema de pensamiento del ego obstaculiza esa extensión. Por eso entonces ahora me dice, incluye todo. No dejes nada por fuera, que el reino es la totalidad y únicamente en la totalidad está Dios. Así entonces recibirás ese milagro de corrección, que es el reconocimiento de la plenitud en nuestra mente. Y ahí entonces nos daremos cuenta de lo que es ese gozo. Nos recuerda también que nuestras creaciones están protegidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cuidando de nuestras creaciones para que nuestras creaciones en el cielo ni siquiera quieran caer en un sueño de separación como en el que nosotros parece que nos movemos ahora. Allí, en el cielo, en nuestra mente completamente recta, una con Dios, moran nuestras creaciones. Párrafo número 6. No has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios. Por lo tanto, no has dejado de asegurarte de que fuera tuya, puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre, y puesto que su voluntad fue que dispusieras de ella para siempre, te proporcionó los medios para que la pudieras conservar. Y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios.
y, al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Párrafo 7. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta certeza. Son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como de tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en esta lección, incluyes a la totalidad. No hemos perdido nosotros esa esencia, ese ser que somos. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Eso entonces nos faculta para crear con el Padre, para ser co-creadores con Dios, para extender, que la extensión es el reino en sí. Esta lectura se llama la extensión del reino. Eso es lo que el reino es, extender la totalidad, porque en esa totalidad es en donde está Dios. Y la voluntad de Dios fue darme a mí esa capacidad creadora junto con Él, esa capacidad creadora al igual que la suya. Y debido a que eso fue su voluntad, pues eso es lo que es. Conservo yo esa capacidad creadora. Como parece que lo olvidé y empecé desde esta idea del sueño a fabricar, Dios dispuso que se me proporcionaran los medios para que yo no olvidara que esa capacidad creadora estaba en mí. Y me dio entonces ese corrector, al Espíritu Santo, la voz misma de Dios hablándome. Por eso, cada vez que nosotros pedimos corrección, recibimos ese milagro de corrección. Y a veces creemos en esta ilusión que es que nuestro hermano está cambiando la forma en que hace las cosas, su forma de ser. Creemos que está cambiando su actitud, pero quienes realmente estamos viendo ahora las cosas con claridad somos nosotros mismos. Hemos recibido ya el milagro de corrección, hemos dejado ya de ver el error, la forma, y hemos empezado a ver la llenura del ser, la plenitud del ser. Ahí donde antes parecía estar completamente limitada porque estaba percibiéndolo desde el ego, entonces estaba viendo una forma completamente relacionada a un cuerpo. Ahora que yo pido esa corrección, puedo verlo de manera completamente distinta. Puedo ver que ese al que antes juzgaba como diferente, como distinto, es tan parecido a mí que reconozco mi propio ser en él, completamente libre de errores. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios y, al igual que la de Dios, se extiende en perfecta paz y para siempre. Es su esplendor el que crea en perfecta dicha. Y de esa plenitud solamente puede nacer también dicha. Me recuerda este párrafo 7 que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud, de paz, de perfecto gozo.
Eso me dice que sigo siendo tal como Dios me creó. Que por más que yo me haya creído las ilusiones aquí, las diferencias, las ideas de especialismo, o por más que yo haya querido ver aquí diferencia entre los que parecen rodearme, pues esas han sido percepciones del ego, porque nunca perdí la identidad que el Padre me dio. Y esa identidad fue de plenitud, de santidad, de perfección. Somos la extensión misma del Padre, exactamente a su semejanza. Es por eso que al recibir corrección a esas ideas de error, es decir, al recibir esos milagros, tenemos nuevamente la certeza de que seguimos siendo tal como el Padre nos creó. Ahí vemos nosotros esa correcta identificación con cada uno de nuestros hermanos. Vemos esa correcta identificación con nosotros mismos. Recibimos corrección y se nos dice, sigue siendo tal como Dios te creó. Sigue siendo perfecto, santo, sigue siendo el amado Hijo de Dios. Así a como es tu hermano, el espejo en el que ahora te estás reflejando. Así que esos reflejos ahora son mi perfecta santidad. Lo que reflejo ahora en mi hermano es esa certeza de que seguimos siendo tal como Dios nos creó. El milagro es la lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Bastaría con uno solo de mis hermanos en los que yo quisiera ver el Cristo. Bastaría con uno solo, porque Él representa la totalidad. Así que podría reconocer esa totalidad con uno solo. Él incluye a la totalidad. Al incluir cualquier parte de la totalidad en esta lección de amor, de corrección, en el milagro, incluyes a la totalidad. Y ya se nos dijo que en esa totalidad es donde está Dios. La extensión del reino. Extendemos el reino queriendo ver la llenura del ser, sin excluir a nadie, queriendo ver la llenura del ser sin dejar por fuera a nadie. Excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Por eso pedimos en todo momento corrección a nuestra percepción, a cualquiera que sea, y sobre cualquier aspecto de la mente, sobre cualquiera de los hermanos que creamos estar viendo. Aun cuando creamos que no sabemos quién es, que no lo conocemos, que nunca lo hemos visto, pedimos también corrección para no excluir entonces ninguna parte del reino. Porque debido a que el reino es extensión, no puede excluir a nadie. Si quiero excluir a alguien, pues estaré quedándome yo por fuera junto con él. Hemos hecho la lectura de el capítulo 7, los regalos del reino, en la sección 9, la extensión del reino. Gracias a todos por su compañía.